Buenos días, chicos. Bueno, como les había explicado el día de ayer, estas 2 o 3 semanas vamos a trabajar de este modo por un tema, un poco de algunas actividades extras que estoy cumpliendo. Entonces, un poco los horarios ahí se me están complicando, pero bueno, yo espero que solo sea algo temporal, sí. Em, de cualquier modo, a ver, aquí lo importante es que ustedes vayan revisando la clase, sí, como cualquier clase grabada que ustedes van teniendo. Y el día jueves, a partir de las 12:30 más o menos, yo estaré conectado para solventar cualquier duda, ¿sí? Entonces, la tarea les cargaré, sí, el día de hoy, sí, para que la trabajen y la entreguen el día viernes. Y en teoría el día viernes ustedes trabajarán también esas 2 horas en esta tarea, ¿sí? Y entonces el día jueves, si tienen alguna duda con respecto ya sea a la semana anterior o a esta clase de aquí, eh, voy a estar conectado entonces para cualquier tutoría. Si la tutoría recuerden que es alguna duda específica que les pueda resolver en ese momento, tal vez algún problema que tengan con algún código, sí, entonces estaremos trabajando de ese modo. Si no existen dudas, pues no hay problema, no es necesario conectarse, más bien trabajar en la tarea, sí, y igual me pueden mandar un mensaje, un correo para cualquier otra situación, sí. Entonces, el día de hoy lo que vamos a seguir viendo es un poco adelantar algunos temas de ERE. Si todavía no llegamos a ese punto en el cual podamos trabajar ya con la aplicación de la regresión lineal que la semana anterior habíamos finalizado, o habían finalizado con los intervalos de confianza para las predicciones y también unas gráficas de comprobación de los modelos. Igual, estos conceptos de regresión lineal los reforzaremos cuando veamos la regresión lineal dentro del software R, ¿sí? Ahí lo vamos a reforzar nuevamente. Tal vez sí por ahí quedaron algunos conceptos todavía no tan claros, ¿sí? Entonces es un tema que lo vamos a ir reforzando, ¿ok? ¿Qué nos queda por ver ahora? Habíamos visto básicamente cómo trabajar con vectores. ¿Sí? Un vector es un conjunto lineal o secuencial, bueno, no secuencial exactamente, pero eh, lineal de un conjunto de números. ¿Sí? ¿Qué más podemos nosotros generar? ¿Sí? Aparte de un vector o el conjunto de vectores, lo que nos va a formar es un conjunto de datos o una matriz. ¿Sí? Generalmente el concepto más básico es una matriz, pero eso lo vamos a transformar en un formato de datos que nos va a facilitar la ejecución de diferentes fórmulas y paquetes dentro del sistema, ¿sí? Además, una matriz se compone solo de elementos de un solo tipo, ya solo numéricos o solo de carácter, ¿sí? Y al momento de transformarlo ya en un conjunto de datos como tal, obviamente va a incluir variables categóricas, variables eh, cuantitativas, ¿sí? Entonces eso nos permite, pues obviamente, tener un abanico mucho más amplio de eh, de posibilidades de poder jugar con los datos y poder manipular ciertos datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a crear primero una matriz? Sí, eh, una matriz puede ser creada de varias formas, ¿sí? ¿Y, y qué es en sí una matriz? Una matriz es un conjunto de vectores, ¿sí? No es más que eso. Entonces, lo que vamos a hacer es una función que agrupe un conjunto de vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar un nombre de matriz, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo quiero hacer un conjunto de columnas,
voy a poner este comando cbind, ¿sí? Y le voy a decir entonces que me una todas las siguientes vectores y los convierta en columnas. Por ejemplo, voy a tener 3 vectores de 3 números aleatorios. Primera columna de 3 números, segunda columna de 4, perdón, de 3 números también y tercera columna también de 3 números. Obviamente, cada columna tiene que tener el mismo número de elementos, ¿sí? 3, 3, 3. Y yo con esto simplemente le doy correr y recuerden, cada vector va a estar separado por una coma, ¿sí ven? Y yo al darle correr, pues ya me ha generado mi matriz. Ahora si yo la quiero visualizar, ya tengo una matriz entonces de 3 por 3 y pueden ver que lo he ingresado como columna. 2, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 5, 6. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar cada vector ya no columna, como columna, sino como fila? ¿Sí? Lo que voy a hacer es simplemente cambiar la C por la R. Sí, la R que es de fila, de row en inglés. Sí, row igual a fila. Si en algún momento ven esta palabra, significa que estamos hablando de la fila. ¿Sí? Entonces, si yo le doy la misma lógica, ahora lo que va a hacer es construir la matriz, pero le he indicado que estas son las filas. Entonces ya ha cambiado. 2, 4, 5 es la fila. 4, 6, 7, 8, 5, 3. ¿Ok? Esas son una de las maneras más típicas de construir. Podemos también construir con el código matrix, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí, o la lógica que tiene matrix, es como la primera lógica de las columnas, ¿sí? Es decir, va a ir ingresando columna por columna. Pero lo que le voy a dar acá es una secuencia de números seguidos, ¿sí? Es decir, tal como armamos la primera, pero ya no es necesario generar cada vector, sino una secuencia seguida de números, pero bajo la misma lógica. Estos 3 van a ser una columna, estos 3 van a ser la segunda columna y estos 3 van a ser la tercera columna. Lo único que tengo que indicarle, ¿sí? Eh, aquí tengo que, perdón, generar solo un vector único, ¿sí? Un vector único. Y lo que tengo que indicarle es nada más el número de columnas, ¿sí? Este es el argumento. Entonces, le doy la secuencia, siempre dentro de un vector. Recuerden que cuando ya escribimos varios números, siempre tienen que estar agrupados bajo el comando del vector C, ¿sí? Y yo le puedo decir, entonces, quiero que esto forme 3 columnas. Le doy a ejecutar y nuevamente he obtenido la misma matriz que en el primer caso, porque esa es la lógica de este código de matriz, que lo va a ir generando columna por columna y yo al final tengo que decirle cuántas columnas va a generar, ¿ok? Podríamos generar también de columnas de 2, o no, 9, no, esa es la única opción, pero si yo, por ejemplo, le agrego un número más, ahora le digo hágame columnas de 2, ¿sí? Entonces ya tengo 2 columnas, ¿ok? Una y 2 columnas. También pueden ser 5 columnas. Si ven, 2, 4, 5 columnas. Siempre, siempre tiene que coincidir el número. Por ejemplo, si yo pongo este valor, si he eliminado un valor, es decir, me quedo con los 9 y yo quiero formar 5 columnas, me dice en un mensaje de advertencia de que el tamaño del vector no es un valor acorde a las 5 columnas. Sí, tiene que coincidir entonces que justamente nos pueda dar las 5 columnas.
¿ok? Entonces, estas son unas matrices y algo que vamos a hacer siempre, siempre es que toda matriz, todo conjunto de datos, columnas y filas, lo vamos a transformar ya en un formato de datos. Yo le voy a poner el nombre de datos, obviamente este nombre es cualquier nombre que ustedes quieran ponerle. Y lo que vamos a hacer es transformar, hemos guardado como matriz, ¿verdad? Y le voy a transformar en un formato que se llama as.dataframe. as.data.frame, ¿sí? Entonces siempre cada archivo, ya vamos a ver cómo podemos cargar un archivo. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí? O si hemos construido una matriz de forma manual, lo primero que vamos a hacer es convertirlo a este formato de datos, ¿sí? Para que vean cuál va a ser la diferencia, aquí tenemos matriz y nos dice que es valores numéricos de 2 filas y de 5 columnas. Si yo entonces ejecuto con el nuevo formato, si ven que datos pasó a cambiar su formato, ¿sí? Ahora tiene incluso esta flechita, ¿sí? Y nos dice 2 observaciones, es decir, las 2 filas, pero ahora se llaman observaciones, y 5 variables. Es decir, las columnas ahora se pasan a llamar variables, ¿sí? 2 observaciones de 5 variables. Ok, puedo ir manipulando los datos, sí, igual que como lo hacíamos con el vector. Por ejemplo, yo le digo, quiero que me muestres la primera observación de la cuarta fila. Entonces, siempre el primer número corresponde a las filas. Primera observación de la cuarta columna, perdón. Entonces, siempre el primer valor corresponde a las filas, es decir, voy a buscar en la primera fila, ¿sí? Y voy a buscar en la cuarta columna, siempre separado por una coma. Le voy a correr y efectivamente es el valor de 8, ¿sí? El valor de 8. ¿Qué más podía hacer? Recuerden, podía reemplazar este valor, ¿sí? Yo quiero que este valor que es 8, me he equivocado, y era 10, ¿sí? Entonces simplemente lo reemplazo por el 10 y efectivamente ahora ya no es del 8, sino es el 10, ¿sí? Entonces podemos ir obteniendo. ¿Qué pasa si solo quiero ver una columna? Es decir, no quiero ver un valor de una fila en especial, sino solo una columna en especial. El valor de fila lo dejo en blanco y solo digo, muéstrame la columna número 3. ¿Sí? Y la columna número 3, 6 y 7. ¿Sí? 6 y 7. También le puedo decir, solo muéstrame la segunda fila, ¿sí? Ninguna columna específica, solo la segunda fila. Le doy a correr, ¿sí? Y aquí tengo entonces 4, 4, 7, 5, 1. Algo interesante, y ya vamos a ver, si ven que aquí ha cambiado, ahora es B1, B2, B3, B4 y B5. Yo al darle un formato de datos, las columnas necesitan un nombre, ¿sí? Necesitan un nombre. Entonces, si no está un nombre asignado, lo único que hace es darle como un valor automático de B1, B2, B3, B4 y B5. Pero ¿cómo podemos cambiar estos nombres? Por ejemplo, yo voy a llamar a esta función que se llama callNames, ¿sí? Y voy a poner el nombre de la matriz o del conjunto de datos que voy a cambiar. En este caso, datos, que es como yo he nombrado a mi conjunto de datos. Y voy a reemplazar. Aquí muy importante, si son 5 columnas, yo voy a generar un vector con 5 nombres, ¿sí?
Entonces voy a darle simplemente A, B, C, D y E, ¿sí? 5 nombres, si no les damos los 5 nombres, nos va a generar igual un error. Entonces, ejecuto. Recuerden que como es texto, tiene que estar entre comillas. Y si ahora visualizo datos nuevamente, si ven que las filas ya tiene, perdón, las columnas ya tienen el nombre que yo les he establecido, ¿sí? ¿Qué pasa si me equivoqué y son como 20 columnas? No voy a darle de nuevo el nombre a las 20 columnas. Simplemente le digo, cámbiame solo la columna número 3, ¿sí? Por la palabra error. Entonces, en este caso, solo me va a cambiar de la columna número 3. ¿Sí ven? Ya le he cambiado el nombre a error. Entonces, si en algún momento solo quiero cambiar de una columna en específico, aquí yo le digo de qué columna quiero. Si quiero cambiar todas de golpe, sí, tengo que establecer en este caso los 5 nombres que corresponden a esas columnas, ¿sí? Puedo también generar más manipulación de datos, por ejemplo, eliminar una columna, ¿sí? Siempre voy a sobreescribir, sí, voy a continuar con el mismo archivo y no tengo problema de eliminar esta columna, pero en el caso de que estoy generando un nuevo archivo y que esa columna probablemente la necesite después, obviamente le voy a dar un nombre diferente para que no se sobreescriba y todavía mantener esa columna original. Si por ejemplo voy a ponerle datos 2, ¿sí? Para generar un nuevo conjunto de datos y no sobreescribir, ¿sí? Y voy a decirle que de datos, que es la que estoy trabajando, me elimine la segunda columna. Simplemente le doy signo negativo a -2, ¿sí? Es decir, que me elimine la segunda columna. Ahora si yo cargo datos 2, la segunda columna que era B ya se ha eliminado y yo puedo trabajar con estos nuevos o con este nuevo conjunto de datos que tiene un diferente nombre sin esa columna. Como le di un diferente nombre, el conjunto de datos todavía existe y todavía mantiene la columna B. Pero si hubiera sobrescrito, por ejemplo, datos, quiero que me sobrescribas, pero ahora eliminando la columna número 2, entonces datos ya no existe más la columna número 2 y solo voy a tener las 4 columnas restantes. Ya no puedo recuperar esa columna nunca más, salvo que obviamente vuelva a cargar mis datos, etcétera. Sí, pero una vez que hemos borrado esa columna, no podemos hacer absolutamente nada más. Si le damos control Z, no funciona. Los control Z solo son para, por ejemplo, si aquí escribo un F, digo, me equivoqué, control Z, se borra la F, ¿sí? Entonces solo es para la escritura del script, pero no para la ejecución. Entonces si eliminé la columna B, se perdió la columna B para siempre, ¿sí? Entonces estar muy atentos con esas situaciones. Muy bien, vamos a ver qué más podemos trabajar. Hay algo que es muy importante y que son los operadores lógicos, ¿sí? ¿Cuáles son los operadores lógicos? El mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, igual o distinto. Entonces, ¿cómo funciona? Cada vez que yo le lanzo un operador lógico al software, este me va a responder si es verdadero o falso, ¿sí? Y en base a eso, muchas funciones se desarrollan así, ¿sí? Es decir, el software detecta verdadero o falso y obviamente si estamos pidiendo los valores verdaderos, nos extrae los valores verdaderos. Si estamos pidiendo los valores falsos,
nos extrae los valores falsos. Ya vamos a ir viendo unos ejemplos, pero para ponerlo por ejemplo desde ya la perspectiva base, yo digo, a ver, 4 mayor que 3, verdadero. Sí, entonces el software me dice, sí, es verdadero. 4 mayor que 5, falso. Sí, entonces el software me dice, no, esto es falso. ¿Qué más puede ser? Menor que 4 menor que 5, verdadero. 4 menor que 3, falso. 4 igual que 3, ¿cómo ponemos igual que 3 con doble igual? Sí, cuando usamos operador lógico igual que, tenemos que usar el doble igual, ¿sí? Entonces, yo le digo 4 igual que 3, falso. 4 igual que 4, verdadero. Para diferente de vamos a utilizar un signo de exclamación y el signo igual. 4 es diferente de 4, falso. 4 es diferente de 5, verdadero. ¿Sí? Y también, bueno, podemos utilizar igual, pero mayor o igual que, ¿sí? O menor o igual que, ¿sí? Entonces simplemente aquí 4 es menor o igual que 4, verdadero, ¿sí? Menor o igual que 3, falso. Mayor o igual que 3, verdadero, ¿sí? Mayor o igual que 4, verdadero. Mayor o igual que 5, falso, ¿sí? Yo puedo comparar esto también contra todos mis números de un vector o números de un conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo un vector con el nombre A y con un conjunto de datos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y yo digo 4 es mayor que los valores de A, ¿sí? Me dice que es mayor para 1, para 2, para 3, ¿sí? Pero ya no es mayor para 4 ni para 5, ¿sí? Entonces genera un operador lógico para todo este conjunto de datos. Vamos a ver si funciona para el conjunto data frame que hemos hecho. Igual, ¿sí? Si lo recordamos al conjunto de datos, entonces 4 es mayor que 2, verdadero. Mayor que 6, falso. Mayor que 10, falso. Mayor que 6, falso, etc. Mayor que 1, verdadero. ¿Sí? Entonces está comparando con todos los números de mi conjunto de datos. ¿Sí? Entonces esto, ¿por qué es importante? Porque a veces nosotros queremos hacer una manipulación de datos basados en estos operadores lógicos. Es decir, vamos a crear un datos de ejemplo, ¿sí? Y hay muchas formas, si ustedes empiezan a investigar ya hay estructuras un poco más eficientes, estas son unas estructuras un poco más básicas, para hacer una manipulación de datos, filtros, selección de columnas, etcétera, ¿sí? Pero obviamente vamos a arrancar un poco por lo más elemental y que igual nos va a servir muchísimo. Entonces, datos de ejemplo, siempre voy a coger el nombre de mi conjunto de datos del cual estoy seleccionando este filtro o estos operadores lógicos, ¿sí? Datos y recuerden que aquí tengo fila y columna. Me voy a fijar o voy a utilizar siempre el espacio de la fila para este tipo de casos, nombrando a mi columna, ¿sí? Nombrando a mi columna. Ahora, ¿cómo nombro a mi columna? Tengo que poner el mismo nombre del conjunto de datos, un signo de dólar y si ven que me aparece el nombre de las 4 columnas. De esta forma yo llamo a una columna.
¿Y por qué siempre va el nombre del conjunto de datos primero? Porque imaginen que tenemos grabados 3 conjuntos de datos y coincidencialmente en las 3 conjuntos de datos existe una variable que se llama, no sé, ingresos. Y está escrito exactamente igual. ¿Cómo diferencio o cómo reconoce el software a qué conjunto de datos pertenece? ¿Sí? Llamando primero a ese conjunto de datos. ¿Sí? Llamando primero a ese conjunto de datos más el signo dólar y si le damos Shift, perdón, si le damos Tab, nos aparece los nombres a los que podemos llamar. En este caso voy a decirle de la primera columna A. ¿Sí? Y yo le digo, si los valores de la primera columna A son mayores a, vamos a ver, teníamos 2 y 4. Son mayores a 2, ¿sí? Seleccione los que son mayores a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo corro esto? Ha eliminado la primera columna. ¿Sí ven? Ha eliminado la primera columna porque 2 no es mayor a 2. ¿Sí? Yo lo que le dije es, seleccióname todas las filas, ¿sí? Todas las filas que en la columna A el valor sea mayor que 2, ¿sí? Seleccióname todas las filas que el valor de A sea mayor que 2, ¿sí? Entonces, estos operadores nos sirven para hacer un filtro un poco más sofisticado y con alguna condición específica. ¿Cómo podemos agregar una nueva columna? Dentro em, de lo que habíamos visto en el inicio, Cbind, recuerden que es para ir agregando columnas. Podemos empezar desde cero, como lo hicimos en el caso de arriba, o podemos empezar ya desde un conjunto de datos como el que tenemos ahora, ¿sí? Yo voy a sobreescribir datos, que es el que estábamos utilizando originalmente, ¿sí? Y voy a decir lo que voy a generar ahora, sobrescríbame sobre lo que ya tenía acá arriba en datos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a tomar? El mismo conjunto datos, es decir, cójame todas las columnas de datos y agrégueme la siguiente columna. Como son 2 filas en datos, ¿sí? Yo voy a agregar solo 2 valores, pero en este caso, sí quiero que sean valores categóricos. Entonces va a ser azul y el otro va a ser blanco. Sí, entonces le doy a correr, reviso datos y ya hemos creado la variable azul y blanco. Ahora miren lo que pasó. El nombre que le ha dado. El nombre le ha dado este mismo código que nos sirvió para crear la columna. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente le voy a cambiar el nombre del conjunto datos. Esta es mi primera zona, mi quinta columna. Y le voy a decir a esta columna, llámela colores. ¿Sí? Entonces le doy a datos nuevamente y ya tenemos renombrada la columna colores, azul y blanco. Podemos agregar también una nueva fila. Recuerden para fila el valor de R, ¿sí? Y nuevamente, aquí por ejemplo, en el caso anterior le dije agrégame la columna al último, es decir, está tomando todas las columnas de datos y al final está agregando esta de acá. Pero yo podría decirle, mejor agrégale al principio, en este caso vamos a agregar una fila al principio, ¿sí? Y tiene que tener los mismos elementos eh, de cada una de las filas, es decir, va a tener 4 columnas con valores numéricos y la última columna es un valor
categórico, ¿sí? Porque es un color. Entonces la idea es que obviamente coincida con lo que estamos nosotros construyendo. Y luego le digo, bueno, al final agrégame los valores de las filas que ya existía en datos, ¿sí? Y sobrescríbame todo de nuevo en datos. Entonces genero datos y como pueden ver ya se ha generado una nueva fila en la parte de arriba con los valores que yo le agregué, ¿sí? Entonces, obviamente esto como son pocos valores, lo podemos hacer manual, pero por ejemplo, imagínense que tenemos una fila o una columna, porque generalmente esto es más para columnas, de, no sé, 10.000 elementos y queremos incluir los 10.000 elementos, no sé, aleatorios o por secuencia, entonces podemos utilizar algunas de las funciones que ustedes habían buscado, sí, o que habíamos utilizado para secuencia o repetición para generar un conjunto de números bastante alto, sí, entonces podemos ir combinando varias funciones. Y recuerden que dentro de una función puede existir otra función de acuerdo a las necesidades que nosotros vamos teniendo, obviamente siempre y cuando cumpla con lo que está pidiendo o con los argumentos dentro de las funciones. Eso poco a poco se van a ir dando cuenta, entonces no hay mucho apuro, ¿sí? Em, Algo importante, y es con lo que vamos a trabajar, es cargar los archivos. Sí, vamos a hacer unas pruebitas para cargar archivos. Y luego iremos viendo también la parte de gráficos. Esto voy a dejarle por ahí para que igual lo puedan visualizar. ¿Cómo vamos a importar un archivo? Generalmente vamos a trabajar con archivos de Excel, sí, generalmente, pero puede ser que en la vida diaria, sí, sus trabajos, cuando si alguna vez trabajan con datos, en Excel es lo que menos viene los datos, ¿sí? Generalmente viene en archivos de texto, ¿sí? Es decir, en esos bloques de notas donde ustedes pueden escribir, sí, generalmente los archivos vienen ahí. ¿Por qué? Porque obviamente son mucho más livianos que cargar un archivo en Excel, ¿sí? Por el formato. Entonces, depende del formato, también pueden cargar de SPSS, pueden cargar de, eh, no sé, de Stata, ¿sí? De cualquier software lo pueden cargar en R, ¿sí? Definitivamente desde cualquier software lo pueden cargar en R. Entonces nos vamos a ir a esta pestaña que dice importar conjunto de datos, ¿sí? Importar conjunto de datos. Y vamos a tener el primero que dice from text base, ¿sí? Eso es cuando el conjunto de datos viene dado en un bloc de notas, ¿sí? O en estos notepad, creo que también se llaman algunos softwares, ¿sí? Y lo vamos a cargar, vamos a aplastar ahí y nos va a salir algunas características y luego le vamos a dar a aceptar. Sí, yo voy a hacer un ejemplo con Excel, pero es prácticamente igual para todos. La segunda opción es cuando tenemos un archivo CSV. ¿Cuál es el archivo CSV? Si no lo han trabajado antes, es un archivo de Excel, pero con formato de texto. ¿Sí? Es un archivo que se guarda en Excel, pero con formato de texto. Entonces, si en algún lugar ven CSV, es que es Excel, que se lo puede abrir con Excel, pero que tiene un formato de texto. ¿Sí? Y también es mucho más liviano y por eso muchas veces se guarda en ese texto. Acá abajo tenemos SPS, SAS, que es otro software estadístico, Stata, ¿sí? Estos son los accesos rápidos, pero por ahí si es que tienen algún otro software o hay muchos tipo eh, de softwares y de tipos de datos, ¿sí? Y definitivamente todos se los puede cargar de algún modo, con algún comando, con algún código. Entonces nos vamos a Excel, sí, que recuerden que la extensión de Excel es LX, si no estoy mal. Sí, y nos va a salir esta pantalla. Lo que vamos a hacer es irnos al botón derecho donde dice Browse, si está en inglés, o creo que debe ser Explorar, si está en español. Sí, le damos a este botón y
buscamos cualquier conjunto de datos, cualquier archivo Excel que tengamos a la mano. Si yo voy a abrir estos de acá y le doy a abrir. Automáticamente el software, ¿sí?, va a cargarlo por columnas, ¿sí?, y por las filas. Ahora, en este caso, el archivo que yo he cargado, ¿sí?, tengo las filas o el nombre de las filas los tengo más abajo, ¿sí? Porque, bueno, ese era un archivo que tenía un formato. Voy a intentar el de acá abajo, creo que ese sí tenía un formato normal. Sí, y efectivamente. Entonces, este segundo archivo que he cargado, ya lo único que hace es estructurar los datos, ¿sí?, como están en el Excel, y siempre con este clic de acá, si ven primera fila como nombres, siempre recuerden que en Excel generalmente arriba o en la primera fila está el nombre de la columna. Entonces lo que hace el software es ya reconocer tal primera fila como el nombre de la columna. ¿Sí? Entonces ya le está dando el nombre a cada una de las columnas. Podemos cambiar el nombre del archivo como queremos que se importe al ERE, ¿sí? O le pueden mantener el mismo nombre. Si en su equipo lo tienen con un nombre, generalmente ese va a ser el nombre que se va a cargar. Lo que yo sugiero es que si el archivo tiene un nombre con un espacio, eliminen ese espacio y pónganle un guión bajo, ¿sí? Prueba 2, por ejemplo, porque si no, en algunas funciones con ese espacio se complica y no saben reconocer bien el nombre del archivo. Entonces, siempre para nombre de columna y para nombre de archivos, intentemos eliminar los espacios y reemplazarlos con un guión bajo. ¿Ok? En el caso que tengamos varias hojas, ¿sí? Si ven que aquí tengo dos, yo puedo elegir qué hoja quiero que me cargue, ¿sí? Entonces aquí puedo ir viendo también el rango, ¿sí? Si quiero que me coja todos los datos o si quiero que me coja solo las 10 primeras filas con las 4 primeras columnas, lo puedo poner. Y bueno, eso podría ser en general. Este es el código que utiliza el sistema para cargar el archivo. Entonces, probablemente, si a ustedes no se les abrió automáticamente, es porque todavía no habían instalado este, y generalmente sale un mensajito de desea instalar este paquete, que es readxl, que es para cargar Excel, ¿sí? Entonces lo instalan primero y luego ya se les va a abrir esta ventana y les va a aparecer todo esto, ¿ok? Algo que pueden hacer y que es muy recomendable es copiar esto, copiar este código, ¿sí? Antes de importar. O específicamente esto de acá. Sí, específicamente eh, lo que dice después de library, que es lo que estamos cargando, y antes de view, que es como una vista previa que nos genera al momento de cargar los datos. Sí, esto de acá lo vamos a copiar siempre porque nos va a ahorrar un montón de tiempo cuando nos equivoquemos. Y luego le damos a importar. ¿Sí? Entonces hemos importado y el view que decía abajo, pues genera esta vista eh, automática una vez que hemos cargado los datos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la primera fila lo ha contado como un enumerador, un código identificador, que es simplemente el número de la fila, sí, que luego podemos ir eliminando esta fila porque no nos sirve para nada. Y luego tenemos ya el nombre de las columnas, sí, y los valores. Noten que este NA significa valores faltantes, ¿sí? O los famosos missings. Es decir, que en el Excel había, la celda estaba en blanco, si no había un valor en esa celda, entonces el software lo reconoce como NA, que eso se conoce como un valor faltante o un valor missing, ¿sí? Y luego ya vamos a ver también cómo podríamos trabajar con estos valores, sí que generalmente sí es muy importante
se puede hacer una depuración y hacer un estimado de qué valor podría ir aquí en base a las otras columnas, o simplemente podemos ir eliminando filas que tengan estos valores faltantes. Pero esto quiere decir entonces DNA los valores faltantes. Ya está cargado, ¿sí? Recuerden que se llama prueba y lo tenemos de aquí. Entonces son 153 filas, observaciones de 7 variables, ¿sí? Y les decía porque es importante copiar el código, lo vamos a tener ahí, ¿sí? Vamos a suponer que estoy trabajando con el archivo prueba y me he equivocado y luego le puse, no sé, lo eliminé. Si yo le pongo prueba, matriz, matriz 0, ¿sí? Y le pongo, bueno, que sean 4 columnas de ceros. Miren, me he equivocado, digamos que nos hemos equivocado, siempre pasa, y ya he eliminado el archivo que yo tenía todos mis datos, ¿sí ven? Y para no estar otra vez yendo a importar y a buscar en el explorador, sí, lo único que hago es correr este código y ya lo he cargado nuevamente, ya sin necesidad de irme a la pestaña, de ir a buscar en explorador, etcétera. Simplemente aquí lo que le estoy dando o lo que ya automáticamente me da es el directorio, incluso en este la hoja que yo quiero que me cargue, que en este caso es calidad del aire, y automáticamente ya me lo carga. Entonces, con este código, si nos equivocamos, o esto también sirve mucho cuando estamos trabajando en el mismo archivo durante varios días o nos toma bastante tiempo, entonces cada vez que ingresamos al R, ya no es necesario irlo a buscar manualmente, simplemente corremos este código y ya lo tenemos cargadito en un segundo para seguir trabajando y seguir con nuestros códigos, ¿ok? Entonces, eso. Les había dicho que es muy importante cada vez que cargamos, yo como recomendación lo que hago es siempre cambiarle el nombre, ¿sí? Datos, siempre datos o data generalmente es los nombres que se utilizan, y el formato, ¿sí? Siempre que lo cargamos debemos actualizar el formato as.data.frame, el nombre del archivo, que en este caso es prueba, ¿sí? Y ya está como datos. ¿Por qué hago esto? Porque a veces se carga en algún archivo un poco raro y luego nos da problemas cuando generamos alguna fórmula. ¿Ok? Podemos ir viendo un resumen de nuestros datos, esto es muy importante. Por ejemplo, si yo le pongo summary, que es resumen de datos, sí, que ya es el con el que estoy empezando a trabajar, lo que me va a salir acá es el nombre de cada columna y un resumen de las variables, ¿sí? En la primera, bueno, la primera, si ven que lo ha considerado, es el código identificador, lo considera como un valor carácter, sí, como un valor único, y nos dice que tiene 153 valores, sí, que en este caso corresponde a cada una de las filas. Las siguientes representan cada columna y sus valores resumen, ¿sí? Es decir, para ozono el valor mínimo es 1, el primer cuartil es 18, la mediana es 31, la media es media 42, tercer cuartil 63, el valor máximo 168 y NAs, es decir, valores faltantes, valores que están en blanco, 37 valores que están en blanco, ¿sí? Entonces, esto es un resumen de cada una de las columnas de nuestro conjunto de datos. Ahora, podemos también, algo que es importante, ver el formato de cada una de las columnas. Si yo pongo str datos, me va a salir entonces un resumen del formato. La primera columna me dice que es CHR, que corresponde a caracteres.
y las demás me dice que son numéricas. Entonces, esto es muy importante porque a veces el software reconoce tal vez una numérica como una que era categórica o viceversa. Entonces, luego cuando trabajamos y nos sale un error, a veces generalmente es del formato. Entonces, si sabemos que la columna es numérica, tenemos que estar seguros y revisarle que aquí el software le está leyendo como numérica. ¿Qué pasa si tengo un problema y el software no lo ha reconocido como numérica? Lo que voy a hacer es darle formato de numérica a esa columna, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, y quiero igual utilizar una columna, perdón, que va a ser el mes para transformarla en categórica, ya que esta columna sí se podría transformar en categórica tranquilamente. Entonces, ¿cómo puedo cambiarle el formato a una columna? Y eso también va a ser importante cuando nosotros trabajemos, porque a veces queremos una columna como categórica y otra como cuantitativa. Entonces, lo que voy a hacer es, si quiero generar una nueva columna, es decir, si quiero que sea una columna extra, una columna diferente, le voy a dar un nombre nuevo, pero generalmente para este tipo de casos de que quiero cambiar el formato, lo que voy a hacer es reescribir la columna. ¿Cómo reescribo una columna? Nombre de mi conjunto de datos, ¿sí? Selecciono cuál es la columna que voy a reescribir, en este caso mes, ¿sí? Le doy mi flechita y voy a escribir la función. En este caso, cuando yo quiero que sea categórica, la función se llama as.factor. Entonces le estoy diciendo, obviamente voy a utilizar la misma columna como insumo, y lo que le estoy diciendo es la columna mes del conjunto de datos llamado datos, conviértala en un factor. Esto significa en una variable categórica. Y sobreescríbala sobre la misma columna original. Entonces le doy a ejecutar, voy a revisar nuevamente entonces str datos y si ven que ya se me ha cambiado a factor. ¿Y qué más me indica? Me dice, esta es una columna categórica y tiene 5 categorías, o 5 levels, 5 categorías, ¿sí? Y acá, bueno, salen las 4 primeras categorías, obviamente pues ya la quinta no se visualiza por espacio, ¿sí? Pero aquí me dice una es 5, la otra es 6, la otra es 7 y la otra es 8. Noten que esto está entre comillas, eso quiere decir que la está considerando como un valor categórico, ¿ok? ¿Qué sucede si el software me reconoció esto como categórico y yo le digo, no, yo quiero que sea numérico, ¿sí? Entonces ya no es as factor, ahora es as numeric, ¿sí? As en inglés es como, es decir, como numérica. Entonces le estoy diciendo, reconóceme como numérica a datos mont. Y vamos a sobreescribirla ahí mismo. Le doy a correr y ya ha vuelto a ser una variable numérica. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva variable, en este caso solo con formato. Y por ejemplo aquí, si es que voy a crear una nueva variable, entonces le voy a dar un nombre totalmente diferente a las otras variables. Le voy a poner mes categórica. Y quiero que me convierta esta como categoría. Tomando el datos mont o la columna mont originalmente como el insumo, la convierte en categórica, pero ya no la sobrescriba sobre la misma columna, sino que me cree una columna nueva. ¿Ok? Entonces, ahora si le doy a str, si ven que mont sigue todavía ahí y como numérica, y que además ya me ha generado esta nueva columna mes categórica como categórica y con sus niveles correspondientes. ¿Ok? Ahora
si yo me voy a resumen de datos, cuando es una variable categórica, sí, las numéricas siguen igual, pero cuando es una categórica lo que me va a mostrar es simplemente esto de aquí. La categoría 1 es 31, la categoría 2 tiene 30, perdón, la categoría 1 tiene 31 observaciones, la categoría 2 tiene 30 observaciones, la categoría 3 31, la categoría 4 31 y la categoría 5 30 observaciones. ¿Sí? Entonces me va a salir el nombre de la categoría y cuántas observaciones tiene esa categoría. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir como tener un resumen rápido de nuestros datos, ir manipulando un poco los formatos, porque a veces es importante para trabajar en las diferentes funciones, ¿sí? Y con esto, pues, estar listos para generar ya los diferentes procesos. Vamos a generar algunas gráficas, si ustedes ya les mandé un documento y ya más o menos entienden y dominan cómo puede ser esto, pero realmente hay gráficas absolutamente para todo tipo, ¿sí? Entonces, déjenme ver, por acá tenía unas gráficas. Ok. Bueno, las gráficas que ustedes ya prácticamente desarrollaron en general es plot, ¿sí? Y plot son las gráficas elementales. Pueden cargar ustedes paquetes, ¿sí? Que van a generar gráficas mucho más bonitas, ¿sí? Porque plot es como las gráficas de default y no son tan bonitas. Pero, por ejemplo, la que más se utiliza es esta ggplot2, ¿sí? Entonces ustedes pueden instalarse este paquete, obviamente buscar en internet cómo poder utilizar las funciones que hay dentro de este paquete y van a generar gráficas mucho más bonitas y visuales para presentaciones, etcétera. Entonces ese ggplot2 realmente es la que se utiliza muchísimo y siempre para generar gráficas mucho más bonitas. Pero la lógica en general es similar a plot, que es la función base, ¿sí? Y lo que voy a hacer es generar un plot entre dos variables. En este caso, como tenemos algunas cuantitativas, no vamos a tener ningún problema. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar a mi columna datos, perdón, a mi conjunto de datos, datos, y voy a decir, bueno, tómeme la columna solar.r, ¿sí? Recuerden que siempre el primer espacio es de X, y luego datos contra el viento, ¿sí? La segunda va a ser Y. Entonces le doy a ejecutar y ya se me ha generado mi conjunto de datos. Entonces tengo solar en X y wind en Y. Sí, recuerden que igual podemos agregar atributos, xlab, que es el nombre que le damos al eje X, y el lab, que es el nombre que le damos al eje Y, ¿sí? Main, que es el título que le damos a la gráfica. ¿Qué más podemos hacerle? PSH, a ver, PSH, si no estoy mal, era el formato que le damos a nuestro puntito. Sí, entonces, como habíamos visto, pues el número representa una forma diferente, ¿ok? Entonces yo puedo generar esto, creo que también le puedo dar color, ¿sí? Siempre los colores los escribimos en inglés y si se buscan en Google, pueden poner colores de Nere y les va a salir una gama de colores con nombres ya mucho más específicos y con colores un poquito más agradables. Obviamente si escribimos los básicos,
pink, pues nos va a salir los colores básicos. Pero por ejemplo, creo que hay un dark green que es más bonito. Sí, si ven, este ya es un poco más bonito que un green normal. Sí, mucho más bonito. Entonces, hay una infinidad de colores, simplemente hay que saber el número o también el código. Esos códigos que son de letras, que es como FF02, por ejemplo, igual representan un color, ¿sí? Entonces, este plot, ustedes ya vieron algunas funciones de este en el archivo que les envié y aparte podemos ir generando otros archivitos, como por ejemplo un histograma, ¿sí? Un histograma y yo puedo coger, por ejemplo, datos ozono. Sí, y me genera ya un histograma de datos de la capa de ozono, pues obviamente que son los valores que están en ese conjunto de datos. Generalmente los atributos funcionan similar para todas las funciones. Sí, aquí le voy a poner el nombre. Sí, le puedo poner un título. Le puedo dar color. Aquí no estoy mal si le puedo dar un color como de arco iris. No, rainbow no existe. Entonces pongámosle simplemente un dark blue, creo que sí existe. Ya, dark blue. Sí. Hay algunas funciones que nos permiten generar como incluso una tonalidad como más alta en las barras más altas y más bajas en las barritas más bajas, pero es igual, siempre pueden ir viendo en Google ciertas opciones para ir generando gráficos. Un atributo de este, por ejemplo, es breaks, que me dice cuántas barritas quiero que genere el histograma. A veces le pongo un número, no siempre me va a dar el número exacto, me va a dar como un aproximado de acuerdo a los intervalos de la variable, obviamente. Sí, porque recuerden que eso se calcula igual con alguna formulita para sacar la distancia entre un intervalo al otro intervalo, entonces a veces no coincide y se genera el valor más aproximado. Pero digamos, yo le doy 4 y tengo las 4 y digamos que quiero obtener una distribución más específica, le doy 10, pero aquí me he generado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nada más. Si ven, me ha dado solo un valor aproximado. Y le digo 20 y igual. Si habría que contar a ver si me ha salido las 20 o no. Entonces le puedo ir cambiando el tamaño de los intervalos del histograma. Puedo generar también un gráfico de pastel, si pie en inglés, pues es el gráfico de pastel. Y recuerden que teníamos mes categoría, entonces podemos utilizar tranquilamente esta variable porque obviamente es una categórica, ¿sí? Para generar. Bueno, aquí me dice que tengo unos valores que no son positivos, ¿sí? Y por eso me genera este error. Entonces, si yo me voy a datos, vamos a ver, tengo mes categoría. Y mes categórica. Vamos a ver cuál puede ser el problema. Tenía por acá. Ah, ok. En esta función lo que tenemos que hacer primero es agregarle una prefunción que es table. Y table lo que me hace es contar las frecuencias. ¿Sí? Entonces ahí sí ya me genera mi tablita. ¿Qué es lo que hace table?
me cuenta las frecuencias y me hace una tablita. Entonces, del primero tenemos 31, del segundo 30, etc. Entonces, lo que hace es, en base a esto, armar su gráfico de pastel. Entonces, si ven que en algunas funciones, pues, requiere ciertos formatos especiales y, por ejemplo, para este, lo que hacemos es este formato especial. Este sirve igual para el bar plot, que es el gráfico de barras, ¿sí? Y tenemos entonces igual un gráfico de barras para esa variable categórica, ¿ok? Ok, un gráfico que es súper interesante y que en la parte estadística se utiliza muchísimo es el boxplot, que ya lo habíamos visto, que son los gráficos de caja, ¿sí? Entonces, el boxplot, lo bueno es que podemos comparar varias variables para ver su comportamiento. Si, por ejemplo, yo le digo, cójame las variables del conjunto de datos que teníamos, ¿sí? Y, por ejemplo, yo puedo decirle para hacer, porque aquí como que necesita un conjunto de variables, entonces le digo, de datos, ¿sí? Utilice, abro un vector y le digo, utilice la columna 2, la columna 4 y la columna 5, ¿sí? De datos, filas dejo en blanco porque eso significa que voy a utilizar absolutamente todas mis filas. Si yo, por ejemplo, le quiero dar una condición de decirle solo utilice las filas que de la columna 1 sean mayores a 5, entonces yo le puedo dar aquí ese operador lógico. Si ven, pero en este caso le digo utilice todos los valores de las filas y solo utilice las columnas 2, 4 y 5. ¿Ok? Entonces ejecuto y ya me sale las tres filas que he seleccionado. Entonces tengo el ozono, el viento y la temperatura. Igual, las mismas funciones, le puedo dar un nombre al eje X. Entonces aquí puede ser las variables. Le puedo dar un color. Sí, vamos a ponerle, no sé si existe orange. Sí, listo. Entonces les he dado. Ahora, el boxplot, recuerden cómo se conformaba. Sí, tenía mi mediana, mi primer cuartil, mi tercer cuartil, sí, y mis valores mínimos y máximos. Y estos puntitos son los valores extremos o los valores atípicos, ¿sí? Entonces, si ven que en ozono tengo dos valores atípicos, en viento igual tengo algunos, ya vamos a hacer un boxplot solo para vientos para visualizarlo mejor, y en temperatura no tengo ningún valor atípico, ¿sí? Obviamente si estos están dentro de la misma medida, se puede comparar cuál tiene más dispersión, cuál tiene una media más alta, pero como son diferentes medidas y para diferentes fines, ¿sí? Entonces no es que se puede comparar en este caso los valores de las tres, pero sí podemos graficarlos de una forma múltiple. También podemos graficarlo solo la que nos interesa, en este caso el viento, por ejemplo, ¿sí? Y ya tenemos solo el viento y tenemos tres valores atípicos, ¿sí? Tres valores atípicos dentro de esta variable, ¿ok? Em, ¿Qué más podemos ver? Hay una función que es muy interesante y que también se utiliza mucho, que es los valores condicionales del if, ¿sí? Y el if else, que bueno, es el que más utilizo yo, que es una función prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve este if else? Si es que alguien ha codificado antes, pues es algo que se utiliza mucho para dar un condicional, ¿sí? Entonces,
Nos va a servir también para filtrar, nos va a servir para encontrar valores o para simplemente manipular nuestros datos. Por ejemplo, si vamos a ver si nos va saliendo, voy a dar un datos de ejemplo. Voy a solo escribir datos de ejemplo que ya tenía antes, ¿sí? Entonces, voy a utilizar la función if-else, ¿sí? If-else, que en inglés sería en cambio, ¿sí? En cambio, es como que si no sucede esto, en cambio, pasar con lo otro o realizar la siguiente acción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es escribir nuestro conjunto o nuestra condición, ¿sí? Que en este caso es eh, un valor lógico, ¿sí? Puede ser un valor lógico. Por ejemplo, vamos a ver, si la función, perdón, si el viento de datos, si de esta columna es mayor a, vamos a ver, este era viento, vamos a ver si es mayor a 15. Entonces, establecer este valor como cero, ¿sí? Y caso contrario, mantenerlo con el mismo valor original. ¿Ok? Aquí lo que puedo hacer es crear un nuevo conjunto de datos, datos de ejemplo, aunque me va a salir un vector. Sí, vamos a ver, me va a salir esto un vector. Si ven, datos de ejemplo, me sale un vector. O yo puedo crear o agregar una nueva columna dentro de ese conjunto o puedo crear un nuevo conjunto de datos. Entonces vamos a ver todos estos casos. Entonces ya vimos lo primero. Lo primero nos creó un vector. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que, que todos los valores que eran mayores a 15 en este conjunto de datos los puso como cero. Por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, y todos los que no eran cero, le dije conserve el mismo valor, es decir, no los modifique. Entonces, esta es la condición. Si todos los datos de viento son mayores a 15, o perdón, si el dato de viento es mayor a 15, esta es el operador verdadero, conviértalo a cero, y este es el operador falso. Si no es mayor que 15, entonces simplemente manténgalo como el dato original. O yo podría decirle, si es que es mayor a 15, póngale 1. Si es que, no, perdón, si es que es mayor a 15, póngale 0. Si es que es menor de 15, póngale 1. Entonces, aquí ya he generado todos los que son menores a 15 van a ser 1 y todos los que son mayores a 15 van a ser igual a 0. ¿Sí? Yo puedo crear una columna extra dentro del mismo conjunto que estaba trabajando, por ejemplo, datos, aquí voy a poner viento, ¿sí? Y esto es muy importante y esto lo vamos a utilizar en regresión logística, porque en regresión logística nuestra variable dependiente siempre tiene que tener unos y ceros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, voy a predecir que para todos los valores que sean mayores a 15, si yo considero que es un valor cero o un valor negativo, ya vamos a ver cuando llegamos a ese tema, la lógica, ¿sí? Y todos los valores menor a 15, etiquételos como uno. Entonces genero, y ahora si me voy a datos, ya he generado esta nueva columna en el cual todos los valores menores a 15, si ven, es igual a uno. Y todos los que son mayores a 15, exactamente estos de acá, hasta este valor, son igual a cero. ¿Sí? Entonces, he creado una nueva columna con un formato condicional como es este de acá.
Y el último caso que les decía es que también se puede formar un conjunto de datos. Datos, voy a ponerle datos conjunto. Y lo podemos crear como un data frame. Si cuando partimos de cero y ya le queremos dar un formato de datos, simplemente le decimos, no quiero que sea un vector, no quiero que sea una matriz tampoco, quiero que ya sea un formato de datos como un conjunto para ya poder generar una manipulación. Entonces, si ven que ya no se ha generado un vector, sino ya se ha generado un conjunto de datos, ¿sí? En este caso sí le podemos dar el nombre de una forma directa. Por ejemplo, la primera columna le voy a decir vientos. Sí, entonces yo digo vientos igual a esta condición. Y ya se ha creado automáticamente con el nombre de vientos. Puedo generar otra columna, por ejemplo, vientos 2, ¿sí? Ya le estoy dando el nombre automáticamente y aquí voy a decirle si tenemos 153 observaciones, no sé, una secuencia de, vamos a ver cómo se generaban las secuencias del 1 al 153. No, la secuencia era punto de partida, punto de final y aquí, mm, no, más bien del 1 al 1000 y 153 veces, ¿sí? Es decir, voy a decirle que me cree 153 datos del 1 al 1000, ¿sí? Con intervalos iguales. Ahora, algo muy importante, y miren lo que me pasó que tal vez les va a pasar en algún momento. Cuando el código se acaba, ¿sí? Cuando el código ya se genera y está correcto, les tiene que salir esta flechita, ¿sí? Esta flechita significa que ya se acabó el código. Cuando le sale el más acá, ¿sí? Significa que todavía el código está abierto, es decir, que todavía no lo hemos cerrado. Y eso generalmente es cuando nos falta algún paréntesis. En este caso, este paréntesis cierra este cierra a este, si ven, pero este todavía no está cerrado, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es irme acá abajo y darle escape, ¿sí? Darle escape para que se ponga esta flechita otra vez. Entonces corrijo mi código, le pongo el paréntesis que estaba faltando y ahora sí lo ejecuto y si ven que ya, ahora sí el código está cerrado, ya está completado. Porque si está con este más significa que todavía el código está abierto y el software está esperando todavía que le den alguna orden, ¿sí? Alguna orden para ejecutar o para cerrar el código. Entonces, datos conjunto, ya he creado la primera columna, la segunda columna también, como les digo, del 1 al 1000, 153 datos, que era lo que yo tenía en el de acá. ¿Qué pasa si no le daba ese valor de 153? Las distancias no coinciden y eso es algo que siempre tienen que tener en cuenta, que si yo, por ejemplo, tengo una columna de 153 y voy a agregar otra columna con otros valores y estos valores tienen 155 datos, pues me va a salir error. Si me va a decir, oye, no coincide porque la una columna es de 153 y la otra es de 155, ¿sí? Entonces me va a salir un error. Entonces quería mostrarles cómo se pueden ir formando columnas, se puede ir generando manipulación de datos. Realmente se puede hacer mucho. Por ejemplo, algo muy típico igual es generar un valor adicional basado en una o dos columnas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, vamos de nuevo a datos, y yo quiero generar una nueva columna que sea operación operación ejemplo, ¿sí? Siempre si ven unido, nunca con ningún espacio ni nada, porque si no me genera
error, operación ejemplo. Entonces yo quiero crear una nueva columna, ¿sí? Por ejemplo, que sea el valor de la capa de ozono más el valor del viento, ¿sí? Me estoy inventando, y todo esto multiplicado por 2. Entonces le doy a correr, me voy, ya se me ha creado mi nueva columna, operación ejemplo, ¿sí? Y este valor entonces va a ser igual a la suma de la capa de ozono, 41, más el viento multiplicado por 2. Entonces, igual podemos generar columnas basados en otros valores, ¿sí? Y esto nos va a servir también mucho para la manipulación de datos. Queremos eliminar una fila, por ejemplo, vimos que hay algunos con valores atípicos, perdón, con valores faltantes. Yo digo, bueno, las columnas -3, ¿sí? O un conjunto de filas, por ejemplo, la fila 3, la fila 5, la fila 7, coma y en columnas nada. Sí, en columnas nada porque solo estoy eliminando las filas. En este caso, bueno, como no le he dado un nombre, entonces lo único que me está generando es una visión de los valores eliminados. Pero si yo le digo, reescríbame en el mismo conjunto datos, entonces si ven que antes tenía 153, ahora he eliminado 3 y ya solo me quedan 150 observaciones. E incluso se borra el numerito del original. Si ven, 1, 2, 4. 5 se ha eliminado, 6, 7 se ha eliminado, 8. ¿Sí? Entonces queda la constancia de las filas que se han eliminado en este conjunto. ¿Ok? Vamos a ver algún otro gráfico que tal vez se me está escapando. Bueno, hay algunos ejemplos también en la guía que les pasé. Como les digo, gráficos hay un montón. Realmente, si ustedes se van a una página que se llama Art Gallery, van a encontrar 1.000.000 de gráficos y cómo realizarlos. ¿Sí? Sus códigos están ahí y pueden generar, de acuerdo a su necesidad, a lo que quieren visualizar, pueden generar todos estos gráficos. Entonces, sin duda, hay un montón de posibilidades. ¿Ok? Y creo que por ahora no se me escapa nada. También podemos guardar archivos, sí, o sea, es decir, exportar los archivos en Excel o en algún formato que nosotros querramos. Por ejemplo, si queremos trabajar con SPS, sí, podemos, lo que hemos generado aquí, sí, este conjunto de datos, por ejemplo, lo exportamos y lo podemos guardar como un archivo Excel, con un archivo SPSS o con cualquier archivo que ustedes necesiten trabajar, ¿sí? Igual eso lo pueden revisar dentro de Google o dentro de cualquier página, ¿sí? Entonces pueden revisarlo. Si no estoy mal, el código es, por ejemplo, write CSV nos va a exportar un formato de CSV. Write Table nos va a exportar un formato de texto, de bloque de notas, como les decía, que es un formato muy común que se utiliza para trabajar en datos. Write XLSX, que es el de Excel, ¿sí? Estos dos son de Excel, son de diferentes paquetes, pero son ambos para exportar en Excel, ¿sí? Entonces, con estas funciones ustedes pueden exportar un archivo de datos y lo pueden igual revisar, ya sea en la opción de Help o en Google lo podrían trabajar. Listo, chicos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es igual dejarles un trabajo, tal vez con algunos ejercicios de pensar un poquito. La idea es que empiecen a cogerle más lógica al programa. Obviamente generar gráficos, tal vez una manipulación de datos.
Y por ahí tal vez algún ejercicio que les toque investigar un poquito, ver qué funciones se pueden aplicar, o tal vez que busquen alguna función. Puede ser también generar algún gráfico con ggplot, que es una librería muy interesante y que me gustaría que igual la conozcan. Sí, y bueno, si luego nos da el tiempo, vamos a ver algunas librerías que son mucho más interesantes y que si les interesa, por ejemplo, si se entran a esta página que está Tidyverse, sí, este es una página completa son, si no sé mal, son 6 paquetes que son los más utilizados de Nere y que nos sirve para muchísimas cosas. En este está ggplot, hay otro que se llama, a ver, dplyr, este de acá, dplyr, sí, que nos sirve para la manipulación de datos y nos genera una facilidad muy grande para poder generar filtros y todo el tema de manipulación de datos antes de entrar a un análisis estadístico, ¿sí? Y bueno, existen otros paquetes de ahí también que son interesantes, pero bueno, ggplot y dplyr son los más utilizados y tal vez en algún momento igual lo podemos utilizar. Aunque yo creo que ggplot podría mandarles que puedan generar un gráfico, algo bastante básico, porque estos paquetes cambian un poquito la estructura de codificación, ¿sí? Entonces, tampoco quiero que se confunda mucho por ahí, ¿sí? Pero como pueden ver, se puede hacer absolutamente de todo por aquí. O sea, realmente eh, creo que nadie conoce todos los paquetes de librerías que se podría utilizar y generalmente pues los que estamos trabajando, yo trabajo bastante eh, para haciendo análisis de datos para algunas empresas de vez en cuando, entonces aquí generamos la limpieza de datos, la depuración, los análisis, y siempre estamos revisando en Google o en la documentación de funciones o cómo realizar algún tema, porque realmente es que existen tantos paquetes y tantas funciones que es muy difícil pues aprenderse todos de memoria y los argumentos de todas las funciones. Entonces, estas que son las más básicas, generalmente pues no hay mucho problema y por ahí incluso a veces me olvido de alguna y por eso sale error, es algo típico, pero lo más importante es saber cómo funciona el programa, ¿sí? Más no el saberse el nombre de las funciones, el nombre de las librerías, eh, etcétera, ¿sí? Eh, lo importante es cómo funciona y que si ustedes quieren hacer algo, simplemente buscan, eh, típico, pueden, no sé, siempre se surge algún problema. Por ejemplo, quiero hacer una diferencia de horas. ¿Sí? A veces tenemos formatos de horas. ¿Cómo puedo restar una hora de otra hora o una fecha de otra fecha para encontrar la edad? Que eso es algo muy típico. Entonces buscamos cómo restar fechas. Y nosotros buscamos en Google, nos va a salir, no existe una función para una cosa, probablemente encontremos 3, 4 funciones que hagan lo mismo. Sí, ahí se puede buscar cuáles son las funciones más óptimas, porque hay funciones que son más eficientes, es decir, generan menos recursos del computador, son más rápidas, entonces generalmente tenemos que buscar esas funciones más eficientes, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, como les digo, estas 2, 3 semanitas trabajemos así. Les pido mil disculpas por unos temas eh, que estoy cuadrando con los horarios, ¿sí? Eh, de actividades que se nos ha pedido, ¿sí? Entonces, eh, estaremos trabajando, como les digo, los días martes con una clase virtual, ¿sí? De este modo pregrabada. Los días jueves, obviamente, yo no puedo simplemente subir un video y ya. El día jueves estaré conectándome 12:30 para cualquier persona que tenga alguna duda con respecto a la tarea o con lo que se ha visto ahora para puntualizar y solventar cualquier duda. Y el día viernes para que vayan completando la tarea de la semana, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, bueno, espero ya eh, volver a la normalidad lo más pronto y
pues seguir trabajando en todos estos temas, hay muchas cosas que vamos a ver este ciclo. Entonces, que tengan un buen día, chicos, y cualquier duda me pueden escribir.